hacer la aclaración que estos sistemas ya son desfasados, no del todo, puesto que muchos de los principios se mantienen iguales, pero los nombres ya no son los mismos. Pero dado que estos son los contenidos que están en los programas, no podemos abordarlos de manera distinta. Respecto a la nomenclatura de la química, hay que recordar que existe química orgánica, química inorgánica. Puesto en términos sencillos, los compuestos orgánicos son aquellos que están sobre la base del elemento carbono. Esos son los elementos orgánicos. Todos los elementos que no contienen carbono son denominados inorgánicos. Los elementos orgánicos y compuestos orgánicos tienen sus propias reglas de nomenclatura y los compuestos inorgánicos también tienen sus reglas características propias de ese grupo. Entonces, vamos a hablar de nomenclatura química y en primer lugar vamos a hablar de la nomenclatura para los compuestos orgánicos, la química orgánica, que es lo que nosotros vemos en pantalla. Si en cualquier momento tienen alguna duda, no duden en escribírmelo, yo minimizo la presentación y leo lo que ustedes quieran decir o pueden hablar también, yo los escucho. La nomenclatura para la química orgánica. Hay que recordar de que en los compuestos orgánicos tenemos No se escucha. Uno. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Parece ser que hubo alguna especie de corte en la electricidad de acá del edificio en que estoy. No sé si todavía me escuchan. Hola, hola. Tuve Sí, un sí, extraño, sí, un se golpe. No sé escucha. si ustedes también pudieron escucharlo, pero tuve un corte en el audio. Entonces, continuamos. Nomenclatura de la química orgánica, los hidrocarburos. ¿Qué es un hidrocarburo? Un compuesto formado por átomos de carbono y alrededor de esos átomos de carbono hay átomos de hidrógeno. Estoy seguro que ustedes ya han visto este tipo de esquemas, los que están todavía en bachillerato, en sus libros de texto, o ya habrán visto este tipo de representación gráfica del compuesto. Este que en pantalla tenemos, C3H8, es el propano. Disculpen. Es el propano. Entonces, hidrocarburos. No olvidemos ese nombre porque es el que vamos a emplear para nombrar los compuestos orgánicos. Hidrocarburo. ¿Qué es un hidrocarburo? Compuesto de carbono e hidrógeno en sus diferentes relaciones y proporciones. Los tipos de hidrocarburos. Para mencionarles, hay tres tipos básicos de hidrocarburos. Muy sencillos. No hay dónde perderse. Alcanos, alquenos y alquinos. El alcano es aquel que únicamente tiene enlaces simples entre los átomos de carbono e hidrógeno. No sé si el cursor es visible, espero que sí, pero como nosotros podemos ver acá en la representación gráfica del compuesto etano, vemos de que estas líneas representan, es una representación gráfica de los enlaces químicos, son simples. Como pueden ver, se hace de esta forma para que sea para nosotros más sencillo apreciarlo. Entonces, cuando hablamos de los tipos de hidrocarburos, hablamos en primer lugar de los alcanos, aquellos que tienen enlaces simples. Por ejemplo, acá, etano. Ya vamos a entrar propiamente en la nomenclatura. Luego tenemos aquellos compuestos que tienen enlaces dobles, que son los alquenos. Acá tenemos nosotros la representación gráfica del compuesto denominado eteno. Podemos ver nosotros que hay un enlace doble entre los dos átomos de carbono. Un enlace doble, ya que tiene un enlace doble, es un alqueno. Hay que recordar que son alquenos aquellos que tengan 1, 2, 3 o más enlaces dobles. No es la clasificación por la cantidad de enlaces, sino porque haya presencia de enlaces dobles o triples, que los triples son aquellos que nosotros denominamos alquinos, son los hidrocarburos alquinos. Por ejemplo, acá el etino, nosotros podemos ver que entre los dos átomos de carbono tenemos un enlace
triple. Esos son los tipos de hidrocarburos. Ahora entremos propiamente en la nomenclatura. ¿Cómo nombrarlos? Es muy sencillo. Los hidrocarburos se nombran partiendo de una raíz que indica el número de átomos, recordemos, de carbono, y una terminación que indica el tipo de hidrocarburo. Hay 3 tipos de hidrocarburo, acabamos de mencionarlo: alcanos, alquenos y alquinos. Entonces, para aquellos elementos que tienen un átomo de carbono, la raíz es met. Met. Y la terminación corresponde al tipo de hidrocarburo, ya que el metano solamente tiene enlaces simples met-ano. Esta hace referencia a los alcanos, enlaces simples, metano, un átomo de carbono con 4 enlaces simples. Luego tenemos el etano. ¿Por qué etano? Porque también es un alcano, únicamente enlaces simples. Terminación que indica el tipo de hidrocarburo, alcano. Pero es et debido a que tiene 2 átomos de carbono, etano. Lo mismo sucede con el propano, 3 átomos de carbono. La raíz para 3 átomos de carbono es pro. La raíz para 2 átomos de carbono es et. La raíz para un átomo de carbono es met. Y la terminación para los alcanos es ano. De ahí tenemos nosotros el nombre. Lo mismo ocurre con los alquenos. La raíz es la misma, et. Pro para 3 átomos de carbono, et para 2 átomos de carbono, pero la terminación es eno, haciendo referencia a que es un alqueno, que tiene enlaces dobles. Y lo mismo sucede con los alquinos. ¿Por qué? Porque para 2 átomos de carbono, la raíz es et y la terminación ino. Para 3 átomos de carbono, la raíz es pro y la terminación ino. Quiero destacar de que acá podríamos seguir nosotros según el número de átomos de carbono. Hay una tabla, ustedes pueden buscarla en sus libros de texto o en internet. Hay una tabla para cuando sean 4, por ejemplo, con 5 átomos de carbono la raíz es penta, con 6 la raíz es hexa, con 7 la raíz es hepta. De esa forma tenemos diferentes raíces según sea el tipo de hidrocarburo, diferente raíz, según la cantidad de átomos de carbono, y diferente terminación según el tipo de hidrocarburo. Esto es en términos muy generales, vuelvo a hacer la aclaración, en términos muy generales, la nomenclatura de los compuestos orgánicos. Recordemos, compuestos orgánicos son aquellos que tienen como base el carbono, por tanto, todo compuesto orgánico puede nombrarse a grandes rasgos por medio de estas reglas, sin entrar en mayor profundidad. Entonces, eso con respecto a la nomenclatura de los compuestos orgánicos. Si hay alguna duda sobre la marcha, no duden en hacérmelo saber. Como ustedes pueden ver en este cuadro, tenemos metano, tenemos etano, eteno y etino, propano, propeno y propino, pero no tenemos metano, meteno y metino. Esto tiene una razón lógica, es la que nosotros vemos acá, que el hidrógeno es muy pequeño y no tiene la posibilidad de tener 2 o 3 enlaces. Por eso es que tenemos metano, meteno y metino, pero no tenemos enlaces dobles o triples. El hidrógeno es demasiado pequeño, por eso es de que estos, metano, meteno y metino, solamente metano, los otros dos no existen, no se puede. El hidrógeno es muy pequeño para poder soportar enlaces dobles o triples. Bien, eso para concluir la nomenclatura de la química orgánica. Respecto a la química inorgánica, nuevamente quiero hacer la aclaración sobre ciertos conceptos porque son claves para entender la nomenclatura. Hay que recordar el concepto de función química. La función química es un conjunto de propiedades que caracterizan a una serie de sustancias, permitiendo diferenciarlas de los demás. Es lo que nosotros leemos. Dicho de otra forma, se agrupan dentro de la misma función química aquellos elementos que se espera reaccionen de forma similar a otros sustancias, con otras sustancias, tengan reacciones similares. Algunos ejemplos de funciones químicas, estas no son todas, lo aclaro.
Estas no son todas las funciones químicas, solamente son las más usuales, que son las que nosotros vamos a utilizar para dar los ejemplos de nomenclatura química. Algunos ejemplos de funciones: ácidos, óxidos, sales e hidróxidos. ¿Por qué están estos grupos? Porque al ser sometidas a ciertas circunstancias, todos los elementos que se encuentran agrupados dentro de cada una de estas funciones reaccionan de manera similar. Espero no estarlos aburriendo, pero el tema es un poco pesado, a pesar de que intento ser lo más conciso posible. Hay tres formas. Ya nosotros sabemos de que hay muchas formas de llegar a Roma, dice por ahí alguien, un refrán. Hay muchas formas de nombrar los elementos. Las más usuales son estas tres sistemas de nomenclatura: nomenclatura tradicional, nomenclatura sistemática y nomenclatura stock. Vamos a verlas una por una con algunos ejemplos que nos van a mostrar cómo nombrar los elementos partiendo de su fórmula, partiendo de su composición, darles un nombre específico. El primer tipo de nomenclatura es la nomenclatura tradicional. En este tipo de nomenclatura se indica la valencia del elemento del nombre específico con una serie de prefijos y sufijos griegos. Quizá para que no sea un poco tedioso leer todo este texto, pasemos de inmediato a los ejemplos. Nosotros sabemos de que todos los elementos tienen un diferente número de valencia, que son la cantidad de electrones que estos elementos pueden perder o pueden llegar a ceder en un tipo de reacción, valencia o estado de oxidación. Para este caso no son lo mismo, pero manejémoslo igual: valencia o estado de oxidación. En serio, lamento la interrupción, pero estoy ocupando el equipo del trabajo y parece que alguien me puso el dedo. Pero continuemos. Nomenclatura tradicional. Podamos ir de inmediato a los ejemplos. Nosotros sabemos que Cu es la representación en la tabla periódica del elemento cobre. Entonces, nosotros tenemos acá algo de que el cobre, al reaccionar con un átomo de oxígeno, su estado de oxidación, su valencia, es oso. Su terminación será oso. ¿Por qué oso y no cualquier otra terminación habida y por haber? Simple y sencillamente, este cuadro yo no lo tengo acá, pero ustedes pueden buscarlo, de que cada elemento ya tiene sus posibles valencias, ya están establecidas. Entonces, para el caso del cobre, dos átomos de cobre reaccionando con un átomo de oxígeno, ocupamos el segundo estado de oxidación, o mejor dicho, el primero, si lo vemos de menor a mayor, que sería oso. Entonces, acá tenemos que ver algo importante. Primero vamos a ocupar el nombre de la función a la cual pertenece el compuesto. Dado que tenemos nosotros acá este átomo de oxígeno, es un óxido. Recordemos, funciones químicas, unas cuantas diapositivas atrás, óxido. En primer lugar tenemos que el Cu2O, dos átomos de cobre con un átomo de oxígeno, pertenecen al grupo funcional óxido, cubroso. ¿Por qué cubroso y no cobroso? Porque se mantiene la raíz latina del elemento y se ocupa el menor estado de oxidación del cobre. Entonces tenemos óxido cubroso. Diferente es para un átomo de cobre reaccionando con un átomo de oxígeno, porque cambia la valencia a utilizar. Utilizamos el menor estado de oxidación de los dos disponibles para el cobre y siempre se mantiene la función química, óxido, pero cambia la terminación, cúbrico. Lo mismo pasa con el siguiente ejemplo: tres átomos de oxígeno reaccionando con dos átomos de arsenio. Es un óxido, esa es la función química a la cual pertenece los compuestos, un óxido de arsénico. ¿Por qué arsénico
y no de arsinoso, simple y sencillamente porque se utiliza el mayor estado de oxidación. Y así vemos otro ejemplo, 5 átomos de oxígeno reaccionando con 2 átomos de arsenio, óxido de arsenoso. Todos estos ejemplos que acá vemos en este momento están sobre la base de la función química de los óxidos. ¿Por qué de los óxidos? Porque el oxígeno está presente. Entonces, acá tenemos otros ejemplos de nomenclatura tradicional. No quiero que leamos todo el texto porque se vuelve un poco pesado. Vayamos de un solo a los ejemplos. Cuando solamente hay una valencia, nosotros utilizamos la terminación ico. Es un óxido, como podemos ver. K, recordemos que representa el elemento potasio. Óxido de potasio o óxido, la función de potasio. Pero como estamos utilizando únicamente una valencia, óxido potásico en la nomenclatura tradicional. Cuando tiene dos valencias diferentes, cuando nosotros utilizamos la valencia 2, o sea, la de menor valor, utilizamos la terminación oso, óxido ferroso. Hierro con la valencia 2, óxido ferroso. Cuando se usa la valencia mayor, utilizamos la terminación ico, óxido férrico. Esto ustedes pueden encontrarlo en mayor detalle, como me delata este 3 por acá, es de Wikipedia. ¿Por qué tomamos este material? Es cierto que Wikipedia es poco confiable en muchos aspectos, pero en este tema de la nomenclatura tiene un resumen bastante, me parece a mí, acertado, porque es información muy condensada. Por cuestiones de tiempo voy a avanzar al siguiente tipo de nomenclatura, pero espero hayan podido entenderme, aunque sea a manera general, en qué consiste este sistema de nomenclatura tradicional. Consiste en utilizar, en primer lugar, la función a la que pertenece el elemento, y luego, según el número de valencia que esté implícito en la reacción química, esa es la terminación. Se mantiene únicamente la raíz del nombre del elemento. La nomenclatura stock es el segundo tipo de nomenclatura. Consiste en colocar después del nombre la función química del elemento metálico, no metal o metaloide, de cualquier tipo, con el que se esté combinando el oxígeno o cualquier otro elemento de otro grupo funcional o de otra función química. Mantenemos el oxígeno porque es el que utilizamos en los ejemplos anteriores. Bueno, ¿qué es lo que vamos nosotros a ver en esta nomenclatura stock? La fórmula, nombre genérico. El nombre genérico es la función. Recordemos, voy a ir hacia arriba nuevamente. Las funciones ácidos, óxidos, sales, hidróxidos. Únicamente estoy utilizando yo los óxidos a manera de ejemplo para que veamos cómo se utiliza según los tres sistemas. Tenemos luego la nomenclatura stock. La fórmula, nombre genérico. Como vamos a trabajar con compuestos que tienen presencia de oxígeno, todos serán óxidos. Esa es la función química. Si trabajáramos con otros elementos, podría ser un cloruro, que son las sales, o podría ser un hidróxido, según la función química, pero quedémonos con el más sencillo, que es el óxido. Nombre genérico, óxido. Luego tenemos acá un nexo, D. Esto sirve porque recordemos que hay óxidos de muchos elementos. Al utilizar nosotros esta palabrita D, lo que nosotros logramos es identificar que es un óxido de qué elemento. Luego viene el nombre específico. Nombre específico. Estamos hablando de óxidos. Si estamos hablando del elemento hierro, cuya representación en la tabla periódica es Fe, tenemos óxido de hierro y entre paréntesis el estado de oxidación. Lo mismo que hablábamos anteriormente. ¿Qué es el estado de oxidación? Es en química un indicador del grado de oxidación de un átomo. No quisiera indagar mucho respecto a estos conceptos porque si lo hago el tiempo va a terminar. Recordemos que son 30 minutos y ya solo faltan 7. Entonces, si hay dudas respecto a estado de oxidación, les invito a estudiar nuevamente el tema tabla periódica del curso. Entonces, la fórmula es nombre genérico, nombre de la función, puede ser ácido, puede ser óxido, puede ser una sal o un hidróxido, son los más comunes. Luego tenemos
el nombre del elemento específico y por último, entre paréntesis, el estado de oxidación. El estado de oxidación lo podemos encontrar en los elementos según la tabla periódica o según diferentes cálculos que pueden realizarse también. Ejemplos: hierro, Fe, recordemos la representación del hierro, Fe, y oxígeno, óxido de hierro 2. ¿Por qué 2? Porque el estado de oxidación utilizado en este compuesto es 2. Óxido de hierro, sí, pareciera igual, pero cambia entre paréntesis que tenemos 3. ¿Qué es lo que se está colocando? ¿Qué es lo que se está colocando entre paréntesis? El número de oxidación, números romanos en paréntesis, número de oxidación según el compuesto. Luego tenemos nosotros óxido doble de hierro. ¿Por qué doble? Nosotros encontramos que en su fórmula es muy similar. ¿Por qué tenemos un óxido doble de hierro 2 y 3? Debido a la relación de los átomos. Tenemos 3 átomos de hierro con 4 átomos de oxígeno. Entonces es una mezcla poco estable. Óxido de cromo 6, óxido de cromo 6. ¿Por qué óxido de cromo 6? Simple y sencillamente porque este 6 corresponde al estado de oxidación del cromo en este compuesto. ¿Por qué óxido? Porque estamos hablando de la función química de los óxidos. ¿Qué reacciona con el cromo? Miremos cómo la fórmula es evidente. Nombre genérico, nombre de la función, óxido de cromo. Y así podemos ver nosotros estos otros ejemplos. Por cuestión de tiempo avanzo al último sistema de nomenclatura. Es el más sencillo, el más usado y creo que es para todos el más usual, la forma más común de nombrar los elementos. Entonces, la forma de nombrar los compuestos en la nomenclatura sistemática, recordemos que ya vimos dos. La primera era la nomenclatura tradicional, basada en la valencia. Luego tenemos la que se denomina nomenclatura stock, basada también en el número de oxidaciones escrito entre paréntesis y con números romanos. Y por último, la nomenclatura sistemática. Se nombran con los prefijos correspondientes al número de átomos según su fórmula. Quizá teóricamente sea un poco difícil apreciarlo, pero veámoslo en términos sencillos. Prefijo, nombre genérico, nombre de la función. No olvidemos que hay funciones químicas. Lo repito nuevamente debido a la importancia para poder nombrar los compuestos. En este caso seguimos trabajando con los óxidos. ¿Por qué con los óxidos y no con cualquier otro? Porque quiero demostrar cómo se utiliza la misma función química en los 3 tipos de sistemas de nomenclatura de manera indiferente, no importa.